Saludos amigos, agradecidos de su sintonía con esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto. Siempre les recordamos seguir en nuestra canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Jorge Saade, un servidor como de costumbre, vamos a estar cada viernes abordando temas de interés internacional concentrado básicamente en este conflicto, en esta guerra que tiene tensa al globo terráqueo desde el 28 de febrero pasado, cuando se iniciaron los ataques tanto de Estados Unidos como de Israel contra puntos estratégicos y militares en Irán. Don Jorge, saludo. ¿Qué tal? Saludo, un placer a usted. Para mí es un honor acompañarlo acá y a ustedes los televidentes, buenas noches. Sí, bueno, como ustedes sabrán, este conflicto ha disparado los precios del petróleo en los mercados internacionales y Henry Ebrard, en su habitual comentario económico de los viernes, abordará igualmente este tema. Bueno, Jorge, este es un tema que ha escalado bastante de manera muy intensa y aumentando la preocupación de los mercados mundiales, pero también las expectativas por parte de la población de que en qué va a terminar este conflicto. Tenemos aquí elaborado un breve resumen de lo que ha implicado durante esta semana estos combates entre fuerzas de Israel y Estados Unidos contra Irán. Como les recordé al principio, esta guerra, este conflicto estalló el 28 de febrero pasado con ataques a posiciones iraníes, pero también respuesta de Irán contra puntos claves, no solamente a la fuerza naval que ha desplegado Estados Unidos en el Mediterráneo, sino igualmente a Israel, posiciones en tierra. Así es que vamos a hacer este resumen rápido porque lo que se está señalando que el conflicto se ha extendido indirectamente ya al Líbano, Irak, Siria y Yemen y el Golfo Pérsico, elevando los riesgos de una guerra regional. Más de 1.700 muertos desde el inicio del conflicto, según balances preliminares. Decenas de civiles evacuados en Israel tras ataques con misiles. Al menos 2 muertos se han registrado en Omán por un choque con dron en zona industrial. Durante la semana que termina se han registrado ataques directos e indirectos contra infraestructura energética, bombardeos a instalaciones petroleras iraníes y depósitos energéticos, ataques contra infraestructura energética en el Golfo que afectaron el suministro regional. Instalaciones portuarias y energéticas del Golfo han sido objetivos militares para afectar las importaciones. Hay misiles y drones contra bases estadounidenses por parte de Irán y aeródromos militares en Irak y otros puntos del Golfo. En lo que se refiere al sector financiero, ha habido alertas de ciberataques contra bancos e infraestructuras digitales en la región. Hay reportes de seguridad contra instalaciones de Occidente. Pero el punto más crítico de la guerra es el estrecho de Hormuz, por donde pasa cerca del 20% del petróleo que demanda el mundo. Irán colocó minas y atacó buques petroleros y mercantes. Al menos 10 barcos mercantes dañados y 6 abandonados en la zona. Hay 10 marineros muertos o desaparecidos en los ataques marítimos en este estrecho muy estratégico para la ruta del transporte del petróleo. Hay más de 150 buques varados o detenidos fuera del estrecho. El tráfico de petróleo cayó hasta un 70% inicialmente y luego casi a cero. Una noticia realmente que preocupa bastante. Dice que esto representa la mayor interrupción energética mundial desde la crisis petrolera de los años 70. En los últimos días, al menos 4 petroleros atacados en el estrecho de Hormuz. Proyectiles impactaron varios cargueros comerciales en el Golfo. Empresas navieras suspendieron operaciones por riesgos de minas y drones. El efecto económico de esto, por ejemplo, dice que el petróleo Brent está superando ya los $100 por barril
en algunos momentos llegó a $126 durante la crisis. La subida se estima entre un 7 y un 9%. Los analistas están advirtiendo que si el estrecho permanece bloqueado 3 meses, el petróleo podría alcanzar 164 a $200 por barril. Las principales consecuencias de esto sería una crisis energética mundial. Europa y Asia enfrentan alzas en combustible y electricidad, energía y transporte se encarecerían, afectando alimentos y logística. Desde el punto de vista militar, hay un aumento del despliegue militar de los Estados Unidos y sus aliados en el Golfo, posible involucramiento de Hezbollah, milicias iraquíes y Yemen. Los mercados financieros volátiles y temor a tan inflación global. El conflicto en Estados Unidos, Israel versus Irán se ha convertido en la mayor crisis energética y geopolítica durante el presente año del 2016. Los ataques a petroleros y bloques del tráfico marítimo han impulsado el petróleo por encima de los $100 y amenazan la economía mundial, amén, Jorge, de la regionalización formal de este conflicto. Pero Jorge, después de este resumen sucinto de lo que ha ocurrido durante la última semana en el marco de este conflicto, porque ya nos acercamos a 2 semanas del conflicto, yo quisiera que en tu condición de experto me diga qué está mirando. Está mirando no solamente los hechos, pero realmente existe la posibilidad, la capacidad militar, tanto de Estados Unidos como de Israel, de poner fin a este conflicto. Bueno, ya no me atrevo a predecir ningún tipo de escenario porque todo ha sido tan impredecible, sin duda alguna, y hemos visto que todo ha pasado muy rápido. Lo que sí te puedo asegurar es que estamos en una guerra, bien, ya no es una guerra de la causa árabe, por ejemplo, entre árabes y contra palestinos. Manuel, ya ascendimos, ya no es una guerra entre Estados Unidos con Israel frente a Irán. Yo creo que estamos a una etapa que se llamaría así la guerra contra el eje de la resistencia. ¿Por qué lo determino así? Porque ya involucra escenarios importantes como es el Líbano, bien, donde han sido atacados el suburbio sur de Beirut, el sur del Líbano, entre otras localidades que normalmente no atacaba Israel por la presencia de Hezbollah. Entonces ya podemos calificar a este conflicto como el conflicto de Occidente contra el eje de la resistencia. ¿Cuáles son los integrantes del eje de la resistencia? Liderado por Irán, bien, y sus extensiones proxies como lo es Hezbollah, las milicias chiitas iraquíes. Pero para que fuese perfecta esta teoría que estoy planteando de renombrar ya la guerra, Manuel, faltarían los rebeldes yemenitas de Ansarallah, que hasta ahora no han llevado ningún ataque contra Israel. Eso lo estamos los analistas persiguiendo todo este entonces. En tu excelente resumen mencionaste a Yemen como esos destinos que también han sido afectados. Yo por lo menos no he visto esos ataques contundentes por parte de Israel contra los yemenitas. No he visto que Irán ha atacado a Yemen, no he visto que Irán ha atacado el Líbano, pero sí unidades militares estadounidenses en Irak. Por eso que para que esta fórmula fuese perfecta, estamos esperando la activación de los rebeldes yemenitas en este conflicto. También quería hacer un énfasis y no dejar por fuera el caso libanés. Así como en tu resumen expusiste las consecuencias de este conflicto como muertos en ambos bandos, en Irán como en los otros lugares, heridos, evacuados, también ocurre en la parte libanesa, Manuel. En el suburbio sur de Beirut han sido destruidos numerosas infraestructuras, estamos hablando de la capital de un país importantísimo. En la zona de Tiro y Saida han sido atacados por parte de cazas israelíes, tanto unidades militares palestinas y de Hezbollah, como infraestructura civil, también en la parte de Baalbek, en la parte oriental de ese país, han sido atacados. Y todo lo que ha emergido por este tipo de conflicto, que ya cubre la tierra libanesa, es la evacuación de civiles. En el marco de las operaciones de Israel con este país, siempre emite una alerta advirtiendo a los ciudadanos de una localidad o hasta un edificio
evacuar, desalojar esa posición porque van a perpetrar cualquier tipo de ataque. Las imágenes son conmovedoras y un poco preocupantes, como residentes de una región tan importante como el sur libanés histórico se están movilizando hacia Beirut, están yendo hacia el norte del país por los ataques israelíes a este país. Sí, precisamente con la situación de Israel y Hezbollah, el último ataque que se conoce de manera de impacto significativo dejó 8 muertos y más de una treintena de heridos. Pero ya en las últimas horas Israel está advirtiendo primero al gobierno libanés de que tiene que intervenir para poner freno a Hezbollah, una amenaza que va implícitamente con otra amenaza. Israel está advirtiendo destruir toda la infraestructura del Líbano. Textualmente lo dijo el gobierno Israel. Y eso sería ya, en términos reales, mayor catástrofe en el marco de este conflicto. Efectivamente, hemos visto que esta crisis que ha habido en materia militar ha permeado la crisis política del país levantino, porque el gobierno libanés, representado por su jefe de Estado, Joseph Aoun, y también por su primer ministro, Salam, han llevado discursos y retóricas en contra de Hezbollah. Pero el problema del Líbano es que hay una parte del Hezbollah, el brazo político, para decirlo así, que forma parte del gobierno, Manuel. Entonces, la parte militar es la que está perpetrando cualquier tipo de ataques desde el territorio libanés contra Israel. Israel responde perpetrando ataques contra el Líbano y lo que sale más desfavorecido es la población. Pero ha sido alarmante ese discurso, esa retórica y decisiones que está tomando el gobierno libanés para hacerle un frente al Hezbollah. Tanto sí que hay informes que destacan la captura del secretario general del Hezbollah en el Líbano por parte de autoridades libanesas, el declarar de ilegalidad, insistir en desarmar al grupo chiita en ese país, pero el tema es mucho más complejo y esto va a tomar muchísimo tiempo. Sí, otra complejidad que se agrega a este conflicto es que ayer justamente, o en las últimas horas, se produjo otro ataque con misiles hacia el territorio de Turquía. Fuerzas de la OTAN derribaron este misil, pero ya van 2 misiles que se dirigen a Turquía. Hay un conflicto porque Irán ha aclarado de que esos misiles, por lo menos el primer misil que se lanzó a Turquía, no fue lanzado por ellos. Y entonces, ¿qué actores en la región podrían estar interesados en que el conflicto involucrara a la OTAN? Porque Turquía es parte de la OTAN y hay que recordar que el artículo 5 de los estatutos de la OTAN establece que una agresión a un país miembro se entiende como una agresión al bloque. Entonces, no solamente este caso, hay el caso, tú recuerdas, de una base militar del Reino Unido atacada en Chipre, pero ya el presidente de Francia, Emmanuel Macron, está confirmando la muerte de un soldado francés igualmente en una base francesa, en una base militar francesa. En Irak. En Irak. En Irak. Efectivamente. Entonces, ¿qué peligro hay de que estos ataques, la repetición de estos ataques, pueda involucrar ya formalmente a la OTAN en esta guerra? Bueno, ya han sido 3 ataques que Irán ha perpetrado contra el territorio turco, país OTAN. El último, el más reciente, fue el más crítico porque fue en la zona de Incirlik, donde está la base de la OTAN, la más importante sin duda alguna de ese país en la región. Pero estos 3 ataques de misiles por drones o directamente por misiles han sido interceptados por las unidades militares de defensa aérea que tiene la OTAN y Turquía. ¿A quién le beneficia el involucramiento de la OTAN en este conflicto? Creo que a ninguna de las partes, ni siquiera a Estados Unidos e Israel, porque volvería un poco más complejo el panorama, y mucho menos Irán. Pero hay analistas que dan esos indicios de que posiblemente sea la parte occidental, Irán e Israel, que incitan, alientan a que el involucramiento de la OTAN para globalizar aún más este conflicto, para ponerle fin a este conflicto y que no tomase mucho tiempo. Eso por una parte. El caso francés en Irak, me recuerdo una declaración muy importante que emitió el presidente francés de que no dudará el uso de armas nucleares, Macron, para proteger a sus intereses si el conflicto atacase cualquier unidad o... De hecho, mandó un buque nuclear a la zona. Efectivamente, pero ha sido subrayante la palabra de la utilización de armas nucleares por parte de Francia contra el conflicto. Pareciera
que no sé si es necesariamente Irán, no sé si son otros actores que están manipulando esto, actores en la región que buscan encender aún más para involucramiento a otros países. No se sabe exactamente, sería especular, definir cualquiera de estos casos. Hemos visto que en varias oportunidades el presidente iraní ha enfatizado de que no han atacado a Turquía, no han hecho lo mismo con Azerbaiyán, pero se repite este tipo de ataques. Y hemos visto también que el mismo presidente iraní ha revelado de que no atacará a sus vecinos, sino son usados como plataforma para atacar Irán. Bueno, el tema es que Europa ha reaccionado con moderación, ha sido prudente hasta ahora, a pesar de estos ataques de Irán, que se le atribuyen a Irán, a posiciones militares de Francia y Reino Unido fundamentalmente. Pero hay una disposición de la Unión Europea de colocarse al lado de los Estados Unidos en el marco de este conflicto. Igualmente se puede decir de los países del Golfo que están siendo atacados ahora por Irán, no han respondido militarmente a no ser tomar posiciones de defensa, de autodefensa frente a los misiles que llegan. Pero ¿hasta qué punto podría llegar esta paciencia, sobre todo en los países del Golfo? Porque ya Irán lo que está advirtiendo es que va a atacar infraestructura financiera, como son los bancos. Él ha dicho incluso que los ciudadanos deben mantenerse a una distancia de 100 metros de los bancos comerciales en el Medio Oriente, particularmente en los Emiratos Árabes. Y yo te pregunto, ¿ha habido ataques a instalaciones civiles, como es el caso de plantas desalinizadoras de agua en el caso de Bahrein? Y yo te pregunto, ¿hasta qué punto podría mantenerse esta paciencia tanto de los principales países europeos, en este caso el Reino Unido y Francia, como los países del Golfo? Ha habido muchas curiosidades y respuestas que no han sido descifradas en este conflicto. Uno ha sido el caso de Ansar al-Yemen porque no ha atacado, el otro caso de Hamas porque no se ha involucrado. También existe el por qué los países del Golfo Pérsico o el Golfo Arábico no responden a los ataques de Irán. Hay varias teorías. Una es que no tienen capacidad militar para hacerlo. Dicen que a pesar de esa inversión multimillonaria en materia militar, estos países del Golfo no tienen esa, para decirlo así, esa brillantez o efectividad o ese poderío militar para responder y perpetrar ataques en el conflicto. La segunda teoría es que no caerían en la trampa de Irán, que buscan la reacción de los países del Golfo para atacar a su territorio, de que buscarían que Irán necesite ese involucramiento de los países del Golfo para generar mayor caos o crear un poquito más de incertidumbre en la región y ralentizar o servir como catalizador en frente a este conflicto. El otro tema que yo quería abordar ha sido una teoría súper interesante en torno a que este conflicto contra el eje de la resistencia es para, sin duda alguna, lastimar a China. La influencia de China en la región es importantísima. Parece que ese discurso que a veces ha sido confuso y contradictorio del por qué llevaron a cabo este tipo de ataques, si era por el tema de los manifestantes, violación de los derechos humanos, lo del pacto nuclear iraní, el uso nuclear en materia bélica. Entonces, pareciera que una de las teorías se limita a que ha sido para reducir la influencia china en la región, limitar ese envío de combustibles, que es el mayor que transita en esa zona hacia el país, el grande asiático. También busca coartar, delimitar, servir como cortafuego para un futuro de que Irán apoyase a China en un enfrentamiento directo contra Estados Unidos, debilitar a China con un socio importantísimo con el iraní. Y esto tiene mucho sentido porque en los discursos que ha emitido Marco Rubio ha enfatizado que la principal amenaza que tiene Estados Unidos no es Irán, es China. Sí. Bueno, Jorge, vamos a hacer una pausa para irnos a unos compromisos comerciales y cuando retornemos estaremos con Henry Ebrar y su análisis y comentario económico. Retornamos en breve. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs.
Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas RD. Además, refrendó en única discusión la resolución aprobatoria del Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. También aprobó un grupo de resoluciones solicitando al gobierno la construcción y remozamiento de obras en las diferentes comunidades que representan. Mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto al presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, encabezó la apertura de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral a legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Bueno, una de las implicaciones de este conflicto es el efecto que está teniendo en los precios internacionales del petróleo, que dicho sea de paso, afecta a República Dominicana. Henry Ebrard, en su comentario económico precisamente de los viernes, aborda este tema. Así que adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Yo soy Henry Ebrard, un placer estar de nuevo con todos ustedes como cada lunes, miércoles y viernes para comentar, analizar lo que está aconteciendo con el mundo económico y financiero, tanto en lo local como en lo global, y definitivamente en esos momentos de alta complejidad para la economía mundial a raíz de la guerra en Irán y sus implicaciones sobre los costos de la energía, en especial el gas natural y el petróleo. Pues todos los países están, y la República Dominicana, por supuesto, no escapa de esta realidad, tomando en cuenta de que tenemos que estar importando cada año
base a las cifras del año pasado, 78 millones equivalentes de barriles de petróleo, entre petróleo crudo que se refina en refinanza, en torno a 9 millones de esos 78 millones de barriles, y todo lo demás siendo productos terminados, pues la República Dominicana tiene que hacerse las buenas preguntas para buscar las buenas respuestas. Y dentro de las buenas preguntas es cómo transformar el actual sistema de subsidios a los combustibles, esquema que entró en vigencia en respuesta, vamos a decir, exitosa a la crisis que provocó la guerra en Ucrania, con momentos cuando los precios del petróleo habían superado los $120 y se mantuvieron altos, pero luego bajaron a un punto tal que a final del año pasado, o sea, a inicio de los precios de petróleo se cotizaban en $57 por barril, y el jueves por la noche llegaron a cerrar en 95.73, luego de tocar en algún momento temprano en la semana los $120. Entonces, la pregunta que hay que hacerse es ir preparándose para que la preocupación que debemos de tener no es hasta cuánto puede subir el precio del petróleo, sino hasta cuándo va a subir o mantenerse alto, porque realmente el tema de la sostenibilidad o no del actual modelo de subsidio tiene que ver mucho más con la duración de la crisis que con la intensidad misma de la crisis. Esta semana que acaba de cerrar, hubo que dedicar 544 millones de pesos al subsidio para un precio promedio de petróleo de $74 y precios de gasolina y de gasol de unos $110 y $120. Hoy en día los precios ya están muy por encima. De hecho, si vemos los precios promedio, que ustedes saben que se cierran los días miércoles, en el caso del petróleo, el precio promedio del petróleo, que estaba en $70 para los cálculos de esta semana en curso, para la próxima semana, decisión que se va a dar a conocer esta noche de viernes, se hacen sobre la base de un petróleo que subió $17. Entonces es muy probable, no tengo la data todavía porque va a salir publicada en unas horas, de que con esos niveles de precio, viendo la historia de meses anteriores, especialmente en el año 2022, que fueron semanas donde tuvimos que pagar subsidio de 1.800 millones de pesos en algunas semanas para mantener congelado el precio de los combustibles. Ya probablemente esta semana, para la próxima semana, habrá de dedicar 900, 1.000 millones de pesos. ¿Cuál es la problemática? Es que si eso dura muchas semanas, entonces muy rápidamente se va a agotar el presupuesto. En el presupuesto 2026 es importante recordar dos números. Un número que por dicha no hay que tomar en cuenta porque no se tomó en cuenta para formular el presupuesto. Hay un cuadro del presupuesto que se llama Marco Macroeconómico, dice precio promedio del petróleo para el 2026, $47,80. Por dicha, el único sitio del presupuesto donde aparece esta cifra es en este cuadro. ¿Por qué digo eso? Porque se ha previsto en el presupuesto, hay una partida de 8.000 millones de pesos para el subsidio a los combustibles, de los cuales por lo que va del año, y ahí hemos agotado, ¿verdad?, unas 10 semanas, contando la semana que cerraba este viernes, 1.783 millones de pesos, un promedio de 178 millones de pesos semanales. Quiere decir que del presupuesto aprobado quedan 6.200 millones de pesos, que si el subsidio se va a 1.000 millones de pesos, quiere decir que quedaría apenas 6 semanas del presupuesto. Eso va a plantear, yo creo, ver cómo acomodar el tema del subsidio y priorizar el subsidio hacia lo que es absolutamente indispensable, hacer una matriz entre los tipos de combustibles y los tipos de usuarios. Definitivamente, y yo creo que puede haber un consenso bastante unánime, hay dos casillas de esta matriz que hay que tratar de proteger en última instancia hasta las últimas consecuencias,
el RLP para la estufa, por el componente social, obviamente, que tiene, y hasta medioambiental, porque se sabe que cuando sube mucho el precio del RLP, entonces aumenta la deforestación. Y dos, el gasol regular, porque es el pulmón de la actividad económica, especialmente en la industria. Lo otro, habría que plantearse cómo desmontar o bajar el costo o hasta eliminar el subsidio para combustibles como gasolina premium y gasolina óptimo, porque su consumo se concentra en los hogares de mayores ingresos. Muy fácil para mí desde el sitio donde yo estoy poder hablar de esas cosas, modificar el tema de los subsidios, los precios de los combustibles, más allá de una decisión económica, una decisión política, una decisión social. En este sentido, como ya no se trata de una agenda de gobierno, no de partido, sino de una agenda, de la agenda nacional, yo creo que tal como fue exitoso el tratamiento de la crisis de Haití el año pasado, que logró reunir el presidente actual con los pasados presidentes, yo creo que el presidente de la República pudiese utilizar ese mismo tipo de mecanismo, invitar a los pasados presidentes para que en conjunto puede haber una solución a esta crisis que pueda ser más fácilmente apoyada por la población. Importante que logremos entender que esta crisis afecta a todos los países del mundo, especialmente a la República Dominicana, y cuando hay circunstancias extraordinarias requieren de medidas extraordinarias. Hasta aquí llega mi comentario económico para el día de hoy. Les invito a que siempre me sigan a diario en mi cuenta de Twitter, @zebralache, y por supuesto esperamos regresar aquí con todos ustedes. Será cuestión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego. Cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Bueno, ya escucharon el análisis y las consideraciones de Henry Ebrard sobre incrementos en los precios del petróleo a consecuencia de la guerra en el Golfo Pérsico. Gracias a Henry Ebrard por estos comentarios y análisis. Jorge, el presidente Donald Trump, realmente uno no sabe si está cambiando el discurso inicial de este conflicto, porque lo que él proyectó es que esto podría durar entre 4 a 5 semanas. Bueno, vamos para la segunda semana, ya formalmente. Pero en el día de ayer, el jueves, o en horas de la noche del jueves, él advierte de que Estados Unidos tiene municiones ilimitadas para hacer frente a esta guerra durante el tiempo que sea necesario. Y llama que tiene esa para atacar, dice él, una potencia de fuego sin igual, es lo que está diciendo, para atacar a la escoria demente que lidera Irán. Yo te pregunto, ¿esto representa algún cambio en ese discurso de Trump de que el conflicto podría terminar? Porque llegó a decir en el curso de la semana de que el conflicto prácticamente estaba terminado. Bueno, quizás es un discurso más bien anímico, es un mensaje que envía a las tropas que están allá en el terreno del Golfo Pérsico para alentarlos, de que no hay un tiempo límite al conflicto. De la misma manera ocurre contra los iraníes, de que no están dispuestos los estadounidenses y los israelíes a llevar a cabo ataques hasta que cedan los iraníes en las peticiones estadounidenses y israelíes sobre control de poder, material nuclear, entre otras aristas.
Hablar de armas ilimitadas, sin duda alguna, economía no existe, el tema de ilimitación de un recurso, pero hay que reconocer que Estados Unidos produce este tipo de armamento y creo que no habría ningún tipo de problema en incrementar o enfocar una economía de guerra en ese país para darle prioridad a la producción de municiones. El tema también está en el presupuesto. No es un secreto para nadie en la cantidad de dinero que se está destinando a la guerra. Se estima que 1.000 millones diarios. Estamos hablando de 1.000 millones diarios que se está destinando a la guerra. No se sabe si el caso israelí podría soportar este tipo de presupuesto diario. Por eso que ellos buscan incrementar el tipo de ataques para llegar a algún tipo de acuerdo por parte de Irán. Bueno, como se esperaba, la escogencia del hijo del ayatolá, de Mojtaba Yamani, como su sustituto, ha encendido realmente el Medio Oriente. Él advierte de que va a proseguir la guerra y dijo que se va a cerrar el estrecho de Hormuz. Esto fue lo que dijo. El discurso iraní igualmente habla de que ellos están en capacidad de mantener este conflicto hasta por el tiempo que sea. E incluso están advirtiendo al mundo de que el petróleo, producto del cierre del estrecho de Hormuz, podría alcanzar hasta $200 el barril. Es decir, tenemos un Irak que está en capacidad de responder los ataques de los Estados Unidos, lo que probablemente pinte que este sea un conflicto que podría extenderse con los riesgos que eso implica para el mundo en términos de crisis económica global, porque podría generar el aumento en los precios del petróleo, podría generar una inflación que afecte a todos los países del mundo. Extender el conflicto significaría una derrota para todos los frentes, sin duda alguna. Por eso la potencia y esa demostración de poder por parte de ambas partes de que continuarían este conflicto hasta más no poder. El tema de Donald Trump, que ha denigrado al nuevo Khamenei, el nuevo líder de la Revolución Islámica, ayuda a desestimarlo y caer esa burbuja que le tienen los iraníes a este líder, que sin duda alguna es el de mayor poder, de manera, para decirlo así, nominal, porque realmente pienso yo que el que verdaderamente tiene el poder hoy en día en Irán es Ali Larijani, sin duda alguna el asesor y el que estuvo muy involucrado en el tema político y hasta militar de lo que pasa en Irán. Yo creo que si cierran definitivamente el estrecho de Hormuz, involucraría la participación de varios países, entre ellos Europa, que en varias oportunidades en el discurso Macron ha dicho de que si llevasen a cabo esta clausura o la no permitir la libre navegación de esa zona, sin duda alguna participaría en este conflicto y involucraría a países, no solamente Francia, sino Alemania y también el Reino Unido. Pero el mayor derrotado del cierre del estrecho de Hormuz, por eso es que no lo cierran definitivamente, es China. Yo creo que China está detrás de esa como ambivalencia, jabonosa decisión iraní de cerrar o no el Hormuz, porque saldrían siendo alguna derrotados los chinos y su capacidad de producir, que siendo alguna estamos viendo una carrera en materia comercial por parte de China con Estados Unidos. Sí, incluso se dice que hay barcos que están siendo camuflados con bandera china para poder cruzar por el estrecho. Ahora bien, el tema es de que, como quiera que sea, la situación por el estrecho de Hormuz genera una tensión sobre los precios del petróleo. Estados Unidos ha decidido ya que levantar el bloqueo al petróleo ruso para que sea comercializado y de esa manera tratar de ver cómo puede forzar la baja en el precio del petróleo. Ahora, ¿qué ingrediente adicional introduce esto a no ser un beneficio para Rusia? Aunque Estados Unidos dice que estima que esto no tendrá un beneficio muy significativo para Rusia, pero en todo caso es un beneficio para Rusia. Claro, porque Rusia es un país que produce y exporta petróleo, está en los primeros países. Lo que nos está respondiendo hoy en día la historia es el por qué la operación militar de Estados Unidos en Venezuela pasó primero que la iraní. Ese intercambio comercial en materia energética entre Venezuela liderada por él y Donald Trump es una respuesta de que va a haber una especie de incentivo, para decirlo así, de financiamiento y, para decirlo así, a mandar petróleo a Estados Unidos y solapar un poco ese tema del incremento del precio del petróleo de lo que está pasando en Irán. Es por eso que ocurre primero lo de Venezuela y después lo de Irán. El tema también del petróleo es una cosa de que, como muy bien lo explicó Henry Ebrar en el espacio, es de oferta y demanda. Hemos visto que países de la OPEP, como es Bahrein,
anunció el recorte de la producción por el tema que está viviendo ahora, pero sin algunos salen beneficiados porque aumenta el tema del petróleo. Ahora bien, hubo una declaración muy jocosa de Donald Trump en torno al tema del precio del petróleo. Dijo que estamos ganando muchísimo dinero por el alza del petróleo. Es un tema contradictorio porque en su programa... Pero la gasolina en los Estados Unidos está subiendo. Está subiendo, una promesa electoral que hizo Donald Trump. Ahora bien, hay muchísimos analistas que decían y dicen que Venezuela no es el mismo caso de Irán y ahí están los resultados. Sí. Bueno, señores, vámonos con una pausa comercial. Seguimos con el tema, pero otros temas también de interés para la región después de esta pausa comercial. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que declara la prevención y respuesta a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas y crea el Sistema Nacional de Alertas RD. Además, refrendó en única discusión la resolución aprobatoria del Acuerdo de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. También aprobó un grupo de resoluciones solicitando al gobierno la construcción y remozamiento de obras en las diferentes comunidades que representan. Mientras el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco, junto al presidente de la Junta Central Electoral, Román Andrés Jaques Liranzo, encabezó la apertura de entrega de la nueva cédula de identidad y electoral a legisladores. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Esto no es un compendio solo del esfuerzo y del trabajo que ha hecho Diógenes, sino es un pedazo de nuestra historia, de nuestra memoria. Celebrar lo que significa el nacimiento de Sueños de Octubre. Léanlo, lo invito a que lo lean, porque es sin duda alguna un libro verdaderamente motivador. Sueños de Octubre, el arte de la entrevista. Un libro para todo público. A la venta en Centro Cuesta del Libro y en los hipermercados Jumbo. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Col, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me diga. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Jorge, sin duda más allá del conflicto que tiene lugar en el Medio Oriente, hay una situación en Estados Unidos. Estados Unidos ha tenido varias guerras. Esas guerras nunca han tenido un impacto directo en su territorio. Se recuerda el caso del ataque a las Torres Gemelas. Fue un acto terrorista, se consideró terrorista, con un número significativo de muertos. Y ya históricamente el ataque a Pearl Harbor, que usted mismo me lo recordaba en una conversación que tuvimos, que forzó a Estados Unidos a entrar en la Segunda Guerra Mundial. Pero formalmente las guerras que Estados Unidos ha tenido ya con otros países, con terceros países,
no se siente un impacto directo en términos de daños. Pero resulta que en estos días, desde que estalló este conflicto, 3 hechos significativos marcan una preocupación sobre la seguridad interna en Estados Unidos. Primero hay que recordar que en Austin, Texas, un tirador que hizo un grito musulmán muy alegórico a Irán, disparó contra personas que se encontraban en un bar. Hubo 3 muertos, 14 heridos. Posteriormente se conoce de que hubo una furgoneta que se estrelló contra la verja, una de las verjas protectoras de la Casa Blanca. No hay un vínculo directo con esto, pero ocurrió en este marco. Y más recientemente lo que se conoce como que la policía develó o evitó un ataque con bomba frente a la residencia del alcalde de Nueva York, Mandani. Pero el hecho más significativo es que un ex militar de los Estados Unidos que estuvo preso por apoyar el Estado Islámico ocupó un aula en una escuela militar de los Estados Unidos, mató a una persona y los estudiantes que son igualmente militares lo mataron a él. Es el hecho más significativo porque este sí tiene un vínculo directo con el Estado Islámico. Es así, yo suelo siempre enfatizar la diferencia que hay entre Daesh, Estado Islámico e Irán. De hecho son enemigos acérrimos, tanto así que en Siria combatieron directamente, por ejemplo, asesores militares iraníes, milicias chiitas iraquíes pro-Irán y también el Hezbollah contra elementos de Daesh. Uno no necesariamente con el tema de la secta, que uno sea sunita, otro chiita, pero no son necesariamente convergentes este tipo de, para decirlo así, de actores. Uno es un grupo terrorista y otro es, a pesar de todo, un estado teocrático, como es el caso iraní. También ocurre lo mismo con el tema de los palestinos, con Hamas, que para unos es un grupo terrorista, otro no necesariamente es así, pero como lo dije al inicio, estamos ante una guerra contra el eje de la resistencia, que el tema palestino Hamas todavía no aparece. De hecho, no ha habido respuesta por parte de Hamas desde Gaza contra Israel. Hemos visto algo muy importante que se me olvidó mencionarlo, que ataques iraníes han perpetrado contra activos estadounidenses, como han sido bases americanas en territorio iraquí. Lo mismo ocurrió también en el país del Golfo Pérsico. Pero en el Líbano, donde se encuentra Hezbollah, a pesar de que hay importantes bases militares, a pesar de la presencia importante de asesores estadounidenses, a pesar de la gigante embajada estadounidense en Áucar, en cerca de Beirut, en el Líbano, no han sido afectados hasta ahora por ningún tipo de ataque iraníes. Algunos analistas destacan que es por los ataques que ha perpetrado Hezbollah directamente contra Israel. Por eso que aleja el involucramiento directo entre Irán con el Líbano, pero sí lo hace o lo delimitan más bien con el brazo extendido de Irán en el Líbano, como lo es el Hezbollah. Sí, bueno, se bajó la tensión porque en esta semana hubo una alerta del Buró Federal de Investigación de los Estados Unidos de que Irán supuestamente estaba planificando atacar con drones el estado de California. Y entonces ya eso sí genera mucha preocupación. Pero resulta que el gobernador de California, que es demócrata, descarta, dice que no hay un peligro inminente para California. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿existiría una capacidad, por ejemplo, del ejército de Irán o de la Guardia Revolucionaria de alcanzar territorio norteamericano? Bueno, no lo sabemos. Uno se basa en las declaraciones del gobernador porque sus objetivos es mantener el orden y bajar la incertidumbre en ese estado, pero el caso del FBI, que tiene más alcance a nivel nacional e internacional, no coincide necesariamente. No veo a seguidores del Ayatolá de Irán en Estados Unidos gritando viva la revolución islámica, viva y larga vida al Jamenei, el nuevo Jamenei. No lo veo de esa manera como se ocurre con otros grupos terroristas que sí destacan el elogiar a cualquier tipo de temas islamistas terroristas. Sí. Bueno, Israel ha sido muy efectivo haciendo realmente lo que advierte y lo que anuncia. Por ejemplo, ha descabezado, se recuerda en el conflicto de Gaza, descabezó totalmente lo que es la dirección del grupo Hamas, lo descabezó. Es decir, todo líder que era nombrado pasaban días, inmediatamente era eliminado. Sucedió igualmente con Hezbollah. A Hezbollah igualmente ha sido muy efectivo en eliminar dirigentes importantes de este grupo libanés.
ha ocurrido igualmente ya con el estallido de este conflicto. Vimos cómo de un solo golpe, de un solo bombazo, se llevó a todo el liderazgo religioso, militar y de inteligencia de Irán. Ahora ha dicho lo mismo con relación al hijo del ayatolá. Ha dicho que no se atreve a presentar su rostro públicamente porque sabe las consecuencias que eso tendría. Implícitamente está diciendo que está detrás de también eliminar al sustituto del ayatolá. Efectivamente, es un poco crítico de que el mayor líder de ese país, como es el líder de la Revolución Islámica, no se pueda presentar en público. Eso será un mensaje de ánimo para su fuerza, sin duda alguna, de que estoy vivo y estoy aquí presente en este frente de la guerra. Sí. Mire, rápidamente en esta semana tomó posesión José Antonio Kast, ultraderechista, nuevo presidente de Chile. Incluso el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, estuvo en esa ceremonia de toma de posesión, pero él ha dicho que va a encabezar un régimen de emergencia, incluso dictando decretos que se relacionan con su campaña electoral, la promesa que hizo en su campaña electoral, aplicar una política migratoria radical, parecida al del presidente Trump en Estados Unidos. Ya ha involucrado eso, reforzando la frontera, pero también ha dicho que Chile está mucho peor de lo que él se imaginaba, con una crítica velada a su antecesor Gabriel Boric. Es decir, cómo tú ves la situación chilena, sobre todo esto que tiene que ver con la política migratoria, porque hay muchos inmigrantes en Chile. Sí, sin duda alguna no creo que Kast hubiese elogiado el gobierno de su antecesor. De hecho, informes destacan que no ha sido el mejor gobierno de Chile, no se cumplieron las metas, ni mucho menos las campañas electorales de él, tampoco el objetivo en materia política de la constituyente, en otras variables. Pero lo que sí es importante es una declaración que lo resumió todo, de que él va a tomar medidas no tan populares, es decir, que va a causar impactos sociales un poco delicados de acuerdo a los antecedentes que ha pasado en Chile, pero ese apoyo en las elecciones, tanto en la primera como en la segunda vuelta, es un fuerte respaldo, y de igual manera ese apoyo que tiene el Poder Legislativo con sus diferentes aliados que coinciden con esa ideología conservadora en Chile. Sí. Bueno, pasemos rápidamente porque ya el tiempo se termina. Colombia. Colombia tiene elecciones este mayo, me parece el 31 de mayo son las elecciones presidenciales en Colombia, pero las encuestas están apuntando a la posibilidad de una segunda vuelta, una segunda ronda. Evidentemente que el senador Iván Cepeda encabeza las encuestas, pero no le dan esas encuestas el 50+1 para ganar en primera vuelta. ¿Qué posibilidades hay concretas de una segunda vuelta y qué posibilidades concretas de los candidatos de la derecha puedan unificarse para enfrentar a Cepeda en las elecciones? El caso colombiano se parece mucho al chileno, en donde el oficialismo, liderado por los partidos socialistas o vamos a decirlo progresistas, tiene la mayoría de los votos, pero no les alcanza para una segunda vuelta. Lo mismo ocurrió después en Colombia, después de las elecciones de los senadores, que más o menos nos sirvió a nosotros los analistas de ver cómo está el panorama de intención de voto en ese país. Ha habido bastantes alianzas en el conservadurismo colombiano, resurgen los partidos tradicionales de ese país, sigue latente el tema del uribismo en ese país andino, y algo muy sucinto, que ese líder, para decirlo así, candidato outsider, no le fue muy bien en la senaduría, bajó en las encuestas, Espriella, ¿no? Sí. Entonces, esto es una prueba de lo que nos ha enseñado Colombia durante todo su tiempo, que la intención de voto cambia a medida que pasa el tiempo. Sí. Bueno, señores, esperamos que esta entrega de hoy haya sido de su agrado. Realmente hemos hecho un largo periplo por el Medio Oriente, realmente hablando, informando sobre el desarrollo de este conflicto, sus implicaciones, básicamente en el tema petrolero, que es lo que nos ocupa a nosotros aquí en el Caribe, en República Dominicana. Así es que nada, vamos a esperar el desarrollo de este conflicto, en qué termina, porque la humanidad está muy expectante e igualmente muy preocupada. Señores, Jorge Saade, un servidor Manuel Jiménez, como es de costumbre, agradecemos muchísimo su sintonía con esta propuesta de la noche. Les recordamos que además de la frecuencia de Teleimpacto, nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Buen fin de semana y buenas noches.